tema específico, que es en cuanto a la membresía eclesiástica, ¿sí? Una de las marcas de una iglesia sana, saludable, es tener un entendimiento correcto acerca de lo que es la membresía eclesiástica. ¿Qué es eso? ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Y cómo se practica también. Así que les animo a tener su Biblia allí en mano, porque vamos a ir de acá para allá con diferentes versículos. Y quisiera poder comenzar dándoles el panorama general de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ir desarrollando. En primer lugar, quiero que podamos ver una introducción. En la introducción quiero que podamos ver en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Quiero que podamos ver algunos conceptos generales en cuanto a qué es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? En segundo lugar, vamos a ver una definición de lo que es membresía, ¿sí? Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, ¿sí? Quiero que podamos ver evidencias, ¿sí? O 4 razones, ¿sí? 4 razones para la membresía en la iglesia, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la introducción. Como había dicho, en cuanto a lo que es membresía eclesiástica, y es importante, antes de entrar como modo de introducción, algunos conceptos generales en cuanto a la naturaleza de la iglesia, qué es la iglesia, ¿sí? Quiero que podamos tener bien en claro iglesia universal, ¿sí? Y qué es la iglesia local, ¿sí? Hoy por hoy no nos podemos reunir, ¿sí? No podemos tener cultos presenciales en algunos lugares, en otros sí, pero muy reducido. Y este tema es muy oportuno porque este tema nos va a preparar para cuando nos toque volver a abrir las puertas de la iglesia. Y cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, quiero que podamos ver 2 conceptos generales, pero que son fundamentales. Estos son elementos fundamentales de todas las iglesias, ¿sí? De todas las iglesias. En primer lugar, la iglesia en su fundamento es espiritual. Ese es el primer elemento que tenemos que entender, que comprender, que la iglesia en su fundamento es espiritual. Por favor, vaya allí a 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 1, versículo 1 y 2. Fíjese, mire su Biblia. Dice, Pablo, llamado a ser de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Ahora, fíjese lo que dice Pablo allí, a la iglesia ¿de quién? De Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia no pertenece al hombre, la iglesia no es del pastor, la iglesia no pertenece a una fundación, a una organización de esto, no. La iglesia en su fundamento es espiritual. La iglesia es de Dios. Ahora, esta iglesia que es de Dios, ¿sí? Fíjese, hay otra imagen que Pablo usa cuando habla de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? La iglesia. Ahora, fíjese, esta iglesia de Dios trasciende fronteras, ¿sí? La iglesia esta de Dios, que tiene como que su fundamento es espiritual, trasciende fronteras. Fíjese que dice el versículo 2, fíjese, en cualquier lugar, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta la podemos decir que esta es la iglesia universal, ¿sí? ¿Qué es la iglesia universal?
es un organismo sobrenatural en donde Cristo es la cabeza y está formado por todas aquellas personas que han nacido de nuevo, desde Hechos capítulo 2, ¿sí?, hasta cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia mirando hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, esta es la iglesia universal, cuyo fundamento es espiritual. La Biblia enseña que todo verdadero cristiano, ¿sí?, es un miembro de la iglesia del Señor en su expresión universal. Es decir, acá no importa las diferencias raciales ni culturales, todos formamos, ¿sí?, la iglesia sobrenatural, este organismo sobrenatural que es la iglesia universal. Está compuesta por todas aquellas personas que han sido convertidas a Cristo, que han nacido de nueva. Ahora, esto es muy importante que podamos entender. A esta iglesia, ¿sí?, que es sobrenatural, que está formada por todos los verdaderos cristianos, la pregunta es, ¿cómo se entra a esta iglesia? ¿Cómo las personas son parte de este organismo espiritual, natural, en el que Cristo es la cabeza? ¿Cómo se entra? Bueno, no se entra por asistencia, no se entra por trayectoria, no se entra por herencia, no se entra por familia, ¿sí? Se entra por nuevo nacimiento. Recuerde, la Iglesia Universal está formada por toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Se entra por nuevo nacimiento, se entra de a uno, no por familia, no en grupo, se entra de a uno y se entra por una fe personal en la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora, acá, no. Se entra solo, escuche bien, se entra solo para nunca estar solo. Increíble, ¿no? ¿Sí? Qué hermoso, qué hermosa es la iglesia de Dios. Es el elemento, ¿sí? La iglesia universal. Todos los verdaderos cristianos forman lo que es la iglesia en todo, ¿sí?, este mundo. Allí los hermanos de la iglesia Emanuel y aquellos hermanos pueden estar viendo también. Si usted ha ido de nuevo, si usted es un verdadero creyente, usted forma parte de este cuerpo cuyo elemento es espiritual. Ahora, hay otro elemento fundamental en cuanto a la naturaleza de la iglesia, ¿sí?, que en su ubicación, la iglesia es terrenal. Y aquí estamos hablando de la iglesia local. De la iglesia local, ¿sí? Es decir, en su fundamento, la iglesia es espiritual, pero en su ubicación, la iglesia es terrenal, ¿sí? Es terrenal. Hemos dicho que Pablo, cuando habla de la iglesia, va a una imagen del cuerpo, ¿no? En donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Ahora, Cristo está en el cielo, ¿sí? Él es la cabeza. Ahora, ¿qué dejó Dios sobre este mundo? Dejó el cuerpo de Cristo. Dejó el cuerpo de Cristo. Es decir, aquellas personas que han nacido de nuevo. Ahora, las personas no pueden ver a Cristo, el mundo no puede ver a Cristo. Solo pueden ver a Cristo a través de ¿qué? De la iglesia que está en donde? En este mundo. El mundo puede ver a Cristo a través de Cristo, que es la iglesia. Es increíble, ¿verdad? Ahora, esta es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es un grupo específico de personas que han nacido de nuevo, organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Entonces,
La iglesia espiritual, cuyo fundamento es Dios, tiene una expresión local. Tiene una expresión local. Por ejemplo, yo soy parte de la iglesia local de aquí de San Justo, Santa Fe. Allí están los hermanos de la iglesia Emanuel, que son miembros locales, ¿sí? Allí en su ciudad, allí en la República del Perú. Entonces, la iglesia en su ubicación es terrenal. El cuerpo de Cristo está sobre este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es mi relación con la iglesia local? ¿Qué clase de relación yo tengo con la iglesia local? ¿Soy un asistente o realmente soy un miembro? Y quiero decirle, hermano, que este tema de la membresía eclesiástica es muy oportuno porque hoy en día las iglesias están cerradas. Pero en un futuro, Dios quiera que sea lo más pronto posible, ¿verdad? Vamos a volver a abrir las iglesias, ¿no? Vamos a volver a congregar. Y el tema de la membresía eclesiástica es muy oportuno porque tenemos que preparar la mente y el corazón y tener un buen entendimiento a la membresía eclesiástica. Déjeme decirle de que es muy lindo compartir a través de estos digitales, plataformas, pero hermanos, esto no es el modelo bíblico. Hoy por hoy lo tenemos que hacer, ¿sí? No nos queda otra, pero no es el modelo bíblico, o sea, no nos acostumbremos a esto. Es lindo estar en nuestras casas, acá, yo puedo estar en una reunión, en Zoom, me levanto, me hago un café, me preparo unos mates, puedo estar desayunando, etcétera, etcétera. Hasta estoy sentado, ¿verdad? ¿Sí? Estoy como en casa, literalmente estamos en casa, pero no nos acostumbremos a esto. Esto es algo temporal, es algo de paso, y entender lo que es la membresía eclesiástica nos va a desafiar y a hacer comprender y entender el valor de la iglesia local. Mejor dicho, el valor que Dios le da a la iglesia local. Ahora, quiero que podamos continuar desarrollando este tema. Ya hemos visto una introducción, hemos visto elementos fundamentales de la naturaleza de la iglesia. Dijimos que la naturaleza en su fundamento es espiritual, es la iglesia de Dios, y vimos que la iglesia en su ubicación es terrenal, y estamos hablando acerca de ese grupo de creyentes, ¿sí?, que se reúne, que es la iglesia local. Ahora, me gustaría preguntarle a usted nuevamente, ¿cómo es su relación con su iglesia local? ¿Cómo usted se estaba congregando? ¿Era constante? ¿Era de vez en cuando? He escuchado cristianos que dicen de que el mundo cristiano, ¿no? Estas ideas, por ejemplo, no, yo no necesito una iglesia porque yo oro en casa, tengo mi devocional en casa, leo la Biblia en casa y no necesito congregarme porque Dios está en todos lados, ¿verdad? Eh, eh, Otros dicen, no, yo veo los cultos por internet, yo veo predicaciones por internet, por YouTube, y hay esas ideas dando vuelta, ¿sí?, en donde van diciendo de que no es necesario una iglesia local, no es necesario ir a una iglesia local, no es necesario asistir a una iglesia local. Van diciendo, ¿sí?, y van diciendo de que no es necesario un compromiso con la iglesia local. Ahora, cuando
entendemos estos elementos fundamentales de la iglesia, que en su fundamento es espiritual y que en su ubicación es terrenal, ¿sí? El desafío es que usted tiene que abrazar su iglesia local. Tiene que amar la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo que amo a Cristo y no amo a la iglesia, estoy mintiendo. Cuando yo amo la iglesia local, voy a estar amando ¿a quién? A Cristo. Todo el bien que yo le puedo hacer a mi iglesia local, involucrarme en mi iglesia local, se lo estoy haciendo ¿a quién? Directamente ¿a quién? A Cristo. Cuando yo amo la iglesia local, amo directamente ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Ahora, quiero que podamos continuar. Vamos a ver una definición de membresía eclesiástica. La palabra membresía, tenemos que ser realistas, no aparece en la Biblia, pero sí hay evidencias muy claras, que existía una membresía en la iglesia primitiva. Ahora, déjenme darle esta definición de membresía eclesiástica. Dice así, es la manifestación práctica, escuche bien, es la manifestación práctica de nuestro compromiso con la iglesia. Escuche esto. Es una asociación formal con un cuerpo local de creyente y una sumisión visible al liderazgo de la iglesia. Se la voy a decir nuevamente. Es una asociación formal con un cuerpo local de creyentes y una sumisión visible al liderazgo de la iglesia. Eso es membresía eclesiástica. Es la manifestación práctica de nuestro compromiso con la iglesia local. Entonces, cuando hablamos de membresía eclesiástica, estamos hablando de un pacto, de un acuerdo entre un cristiano y su iglesia. Este es un pacto, es un acuerdo serio, solemne, en donde el creyente va a tomar un compromiso con su iglesia local y la iglesia local va a tomar un compromiso con el creyente. Cuando hablamos de membresía eclesiástica, tenemos que hablar, por un lado, el creyente comprometiéndose, ¿sí?, con su iglesia, a involucrarse, a servirle, a congregarse, pero por el otro lado tenemos a los líderes de la iglesia comprometiéndose también con los miembros de la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿soy un asistente o soy un miembro realmente? ¿O soy un miembro? Muchos creen de que no es necesario ser parte de una iglesia local. También están aquellos que tienen un ministerio de enseñanza y van de acá para allá, en iglesia, y usted ve que no se identifican con una iglesia local específicamente. Ahora, ese no es el modelo bíblico. Yo puedo tener un ministerio de enseñanza en diferentes iglesias, en diferentes lugares del mundo, pero el modelo bíblico es que yo tenga una iglesia local en donde yo me identifique con esa iglesia y que la iglesia me reconozca a mí como su miembro, como su asistente. Por eso es tan importante un entendimiento correcto en cuanto a la membresía eclesiástica. Y yo quiero desafiarle a que podamos ver el valor que Dios le da a la iglesia local. La iglesia local es la voluntad de Dios para este tiempo presente. Es a través de la iglesia local en donde Dios se quiere mostrar
al mundo. Es a través de la iglesia local, no de una fundación, no de organizaciones, no. Es a través de la iglesia local. Dios estableció su iglesia sobre este mundo, el cuerpo de Cristo, para mostrarse y darse a conocer a este mundo. Es a través y solamente a través de la iglesia local. Y quiero que podamos ver el valor de la iglesia local, que Dios le da, ¿sí? El valor que Dios le da a la iglesia local. Y quiero que podamos ver 4 razones para la membresía en la iglesia. 4 razones para la membresía en la iglesia. Vamos a ir a la primera, ¿sí? Vamos a ir a la primera. La primera es por causa de las evidencias bíblicas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener un claro entendimiento de la membresía eclesiástica? ¿Por qué toda iglesia tiene que tener una membresía eclesiástica? Porque es bíblico. Es así de simple. Porque hay evidencias bíblicas, ¿sí? Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos a ir ahí por un momento. Al libro de los Hechos. Capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice así: en aquellos días, 1:15 de Hechos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y fíjese, y los reunidos eran como 120 en número, hasta ahí nomás. Y los reunidos eran como 120 unidos. La idea de esta frase, en su original, se lee de esta manera, escuche bien: y la multitud de nombres, ¿sí? Y la multitud de nombres era como de 120. Acá tenemos, en la iglesia primitiva, una evidencia de un registro de personas, ¿sí? En el original aparece y la multitud de nombres era como de 120. Aquí vemos la primera evidencia en la iglesia primitiva, en el primer siglo, que había un registro, ¿sí?, de nombres en la iglesia. Un registro de nombres. Esta misma idea de la multitud de nombres también aparece en el Antiguo Testamento. Pero podemos buscar, ¿sí? Si usted me permite, yo se lo busco rápidamente. Es como para una referencia. En el Antiguo Testamento aparece la misma idea. En el libro de Números, capítulo 1, versículo 2, dice así: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres. De los nombres. Un registro. Es un registro. Vamos a solamente un versículo nada más para mostrar que en el Antiguo Testamento también aparece la misma idea. Y aquí en el libro de los Hechos vemos claramente, ¿sí?, claramente un registro de nombre, una membresía. Fíjese, vamos a buscar otro versículo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Dice que primero, ¿qué hicieron ellos? Recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Se convirtieron a Cristo, nacieron de nuevo. Luego, ¿qué hicieron? Se identificaron con Cristo, fueron bautizados, pasaron por las aguas. Y fíjese, y se añadieron, ¿sí?, ¿a qué? A un registro con nombres. En aquel día, como 3.000 personas. Entonces, empezamos con 120, decía Pedro allí, la multitud de nombres era como de 120, ahora se agregaron a ese registro, dice 3.000 personas. Vemos que en la conversión
no solo pasamos a estar unidos al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia universal, sino que tenemos que buscar unirnos a una iglesia local, a un grupo de creyentes. De 120 pasaron a ser 3.120 miembros registrados por nombres. Otra evidencia de un registro de personas que cuando se convertían las añadían, las agregaban a un grupo de personas, es decir, ¿a dónde? En una iglesia local. Fíjese, acompáñeme también allí, por ejemplo, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 14, dice así, y los creían en el Señor, aumentaban más, fíjense, gran número, así de hombres como de mujeres. Nuevamente, personas se convertían, se juntaban, ¿sí? Se unían a un grupo específico, creyentes, ¿en dónde? En una iglesia local. Ahora fíjese, ahí en Hechos capítulo 9, vamos a ver otra. Hechos capítulo 9, es interesante este versículo 26. Acá Pablo ya está convertido a Cristo. Dice así, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Vemos que Pablo, una vez que se convirtió, ¿sí? Dice, trataba de juntarse, ¿sí? Literalmente, esa palabra, esa frase, esa palabra significa unirse en un lado de ¿qué? De identidad. Una vez que se convirtió, buscó juntarse con un grupo específico de creyentes, de discípulos. Después de su conversión, vio la necesidad de estar y pertenecer a un grupo de discípulos. La cristiana no se vive como una isla. No se vive como una isla. Vemos claramente de que los creyentes en la iglesia primitiva, cuando se convertían, cuando recibían la palabra, se juntaban, se unían, agregados, se añadían a un grupo específico de creyentes, formó así una iglesia. Esta es la primera razón, una membresía eclesiástica, la evidencia bíblica, es decir, es bíblico. En segundo lugar, vamos a ver la segunda razón. La segunda razón, vamos a ir al libro de Hebreos, acompáñeme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Dice así, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, no dejando de congregándonos. La segunda razón para la membresía estática, para la membresía en la Biblia, es que se nos ordena a un compromiso con la iglesia local. Entonces, no existe esa idea de que no, yo tengo el ministerio en varias iglesias. ¿Sí? Yo tengo un ministerio para varias iglesias, pero no tengo una identificación con una iglesia local. Eso no es bíblico. Yo puedo enseñar a varias iglesias, pero tengo que identificarme con un grupo de creyentes en un lugar específico, es decir, en una iglesia local.
Aquí vemos una segunda razón para la membresía eclesiástica. Se nos ordena a un compromiso, ¿con qué? Con la iglesia local. Fíjese, dice, considerémonos unos a otros. Cuando hablamos de membresía, ¿sí?, se nos ordena a que usted y yo debemos involucrarnos en la vida, de involucrarnos en la vida de otros creyentes. Entonces, la vida cristiana no se vive como un llanero solitario. No se vive como una isla. Las escrituras nos enseñan a que yo me tengo que involucrar, me tengo que comprometer con una iglesia local específica. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a ver una frase que Pablo la usa mucho, Pedro también, es que se repite muchas veces, lo vamos a encontrar aproximadamente 50 veces, aparece esa frase que dice los unos a los otros. Los unos a los otros, ¿sí? ¿Sí? Busque usted allí, es para corroborar. 1 Pedro 1:22 dice así, 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos, fíjese, unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Fíjese, vamos a buscar otro. ¿Sí? Acompáñenme a Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3 dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos, fíjese, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:9, un poquito más arriba, dice, no mintáis, ¿sí? Esto es negativo, no mintáis, fíjese la frase, los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Vamos a buscar otro, Efesios capítulo 4, versículo 32, Efesios 4:32, dice así, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vos en Cristo Jesús. Y esta frase es muy importante. Esta frase, unos a otros, solo es posible llevarlo a la práctica en el contexto de una iglesia local. Unos a otros implica cercanía, implica intimidad, implica contacto. Hoy se hace muy difícil, ¿verdad? Con esta pandemia mundial, hoy se hace poner en práctica los unos a los otros, implica estar juntos, contactos, unidos, y esto solo se da en el contexto de ¿qué? De una local. Tenemos hermanos por todo el mundo, pero solo vamos a funcionar como miembros los unos en el contexto de una iglesia local. Por ejemplo, usted no puede funcionar como un miembro los unos a los otros a la distancia. A la distancia yo no puedo. Los unos a los otros implica cercanía, contacto. Usted lo va a poder poner en práctica en donde, en su iglesia local. Así también yo voy a poner en práctica los unos a los otros en donde, en el contexto de mi iglesia local. La segunda razón para una membresía eclesiástica es porque nos ordena. Se nos ordena a un compromiso con la iglesia local, un compromiso serio, solemne, con esto que Dios valora
tanto como la iglesia local. La membresía eclesiástica, ¿sí?, en este concepto de los unos con los otros, hace posible la disciplina también. La disciplina se da en el contexto de una iglesia local. En Mateo capítulo 28, Mateo 28 y 1 Corintios 5, vamos a buscar, por amor de tiempo, ahí vamos a ver instrucciones, se nos da instrucciones en cómo restaurar a un hermano que comete pecado. Entonces, la membresía hace posible la disciplina en la iglesia. Cuando un hermano comete pecado, se le restaura. Si el hermano se arrepiente, lo abrazamos, obviamente, lo vamos a sostener, lo vamos a restaurar, lo vamos a traer nuevamente a la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, pero si el hermano se endurece y rechaza la disciplina, ¿sí?, la iglesia es llamada a remover a ese miembro del cuerpo, a sacarlo de... Eso enseña 1 Corintios capítulo 5, en también en el capítulo 1, hablando de cuando es entregado, ¿a quién? A Satanás. Si no hay membresía, no se puede quitar a nadie, ¿entiende? Si no hay membresía, no se puede quitar a nadie. La membresía es un compromiso al cuerpo y un compromiso del cuerpo para con usted, como creyente, como miembro, ¿verdad?, de ese local. La membresía, ¿sí?, hace posible el poder rendirnos cuentas los unos con los otros. Se nos ordena rendir cuentas los unos con los otros. Es decir, si no quiero rendir cuentas, ¿sí?, si no quiero rendir cuentas, eso pasa muchas veces por cuando no quiero tener un compromiso con una iglesia local, porque no quiero rendir cuentas. No me gusta rendir, no me gusta, no me comprometo porque no quiero rendir cuentas. Entonces, ¿qué hago? Voy a varias iglesias. En un tiempo me congrego acá, en otro tiempo me congrego allá, y después voy buscando esta iglesia. Es decir, voy en iglesia en iglesia, ¿por qué? Porque no me gusta rendir cuentas, no me gusta tener un compromiso con una iglesia específica. Y muchas veces prefiero ir a una mega iglesia, una gran iglesia. Entonces puedo entrar y salir, nadie se da cuenta, puedo estar o no puedo estar, nadie se da cuenta, porque no pretendo un compromiso con la iglesia. Y la membresía, ¿sí?, la membresía, ¿sí?, nos lleva a rendir cuentas los unos con los otros. Necesitamos conocernos los unos con los otros. No puedo ser anónimo en la iglesia. Eso no existe en la iglesia local. Tenemos que ganar el privilegio de que nos pregunten, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Ha leído su Biblia? ¿Ha orado? ¿Está pasando por prueba? ¿Cómo va con su matrimonio? ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿Qué pasó que no lo vi el domingo? Es un compromiso con la iglesia local. Tenemos ese privilegio, que nos pregunten acerca de nuestra vida espiritual y que podamos rendir cuentas. Necesitamos la exhortación, la reprensión, necesitamos el consejo, el compañerismo. Todo eso se da en el contexto de una iglesia local. Si yo desvío de la fe, yo voy a necesitar que usted vaya a mi respeto, que usted salga y me vaya a buscar, que me vaya a rescatar. La membresía hace posible el servirnos unos a otros, el servirnos unos a otros a través de los dones. Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Los dones no son juguetes. Los dones son capacidades espirituales dadas a los miembros de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una actitud que es la actitud consumista. Es decir, solo quiero recibir, pero sin ningún tipo de compromiso.
Quiero recibir, pero sin salir de comodidad. Una actitud consumista. No estoy dispuesto al compromiso, a poder ejercer y desarrollar mi don para el beneficio y el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Es en la iglesia, en ese grupo, en la membresía, en donde vamos a encontrar protección. La iglesia es una protección. Alguna vez de un predicador escuché una frase que decía, la iglesia es un oasis en el desierto y es un búnker en una guerra. En la iglesia es donde voy a encontrar el consejo, la corrección, cuando ando desanimado, cuando estoy apagado. ¿Qué pasa si aparto un carbón del fuego? ¿Qué pasa con ese carbón? ¿Se va qué? A ir apagando de a poquito. De la misma manera, si yo quiero vivir una vida cristiana lejos de una iglesia local, de ser miembro de una iglesia local, identificarme una iglesia local, tarde o temprano me voy a apagar y voy a ser engañado por el pecado y me voy a apartar del Dios vivo, tal como lo dice Hebreos 3:12, que nos exhorta a exhortarnos unos a otros, para no apartarse del Dios vivo y no seamos engañados, ¿sí?, por el pecado. Ese es el valor que Dios le da a su iglesia. Vamos a ver la tercera. La primera, habíamos dicho, una razón de evidencias, es bíblico. Hay evidencias bíblicas. En segundo lugar, se nos ordena a un compromiso con la iglesia local. En tercer lugar, la razón de la membresía eclesiástica es por las imágenes que el Nuevo Testamento da acerca de la iglesia. Hay diferentes imágenes que Pablo usa para hablar de la iglesia universal y obviamente de iglesia local. No son dos iglesias, ¿sí? No es que iglesia es universal y la otra local. No, es una sola iglesia. Es que la iglesia local es la expresión visible, ¿sí?, visible, externa de la iglesia espiritual, universal. Por eso, la iglesia en su ubicación es. Ahora vamos a ver rápidamente algunas de estas imágenes. Por favor, acompáñenme allí en 1 Corintios. No se me duerma, que es temprano todavía. Aquí en Argentina, 11 menos 10. 1 Corintios 11:29. Fíjese, la primera imagen para la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. El cuerpo de Cristo. Esa es la primera imagen que encontramos de la iglesia. Pablo va a hablar de la iglesia y va a ilustrar tomando la anatomía del cuerpo humano. El cuerpo es una unidad ¿de qué? De miembros. Cada uno de esos miembros de su cuerpo y de mi cuerpo son diferentes, pero cuando trabajan juntos hacen a la unidad y al funcionamiento del cuerpo. Ese es el argumento de Pablo en cuanto a la iglesia como un cuerpo. Ahora, acompáñenme, ¿sí? Vamos a ver otro versículo. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Fíjese cómo habla de la unidad en el cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, fíjese, los unos de los otros. Nadie puede decir
no te necesito. Nadie puede decir a un miembro de la iglesia local, no te necesito en mi vida espiritual, no te necesito para mi crecimiento. No, no, no. Yo necesito de usted, yo necesito de sus dones. Usted y yo ocupamos un lugar único y específico en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y que si usted no lo ocupa, no lo va a ocupar a nadie. Dios le dio un don, una capacidad para que usted tome ese don, lo desarrolle, lo descubra, crezca y lo use como miembro para la edificación de los otros miembros, es decir, del cuerpo de Cristo. Acompáñenme a Efesios, vamos a ver otra imagen. La primera fue la de un cuerpo. Hay otra imagen. Estas imágenes son hermosas porque nos van mostrando el valor de la iglesia local que Dios le da, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 24. La iglesia como novia de Cristo, como esposa de Cristo, esa es la imagen, esa es la segunda imagen. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá tenemos otra imagen hermosa de la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Y qué va mostrando esta imagen? Va mostrando el amor de Cristo por su iglesia. Ese amor es un amor que sirve, que se sacrifica, es un amor que se entrega por ella. Acá podemos ver el celo que Cristo tiene por su esposa. Cristo tiene devoción por su iglesia, es decir, por usted y por mí. Él tiene devoción. Así también la iglesia tiene que tener esa fidelidad hacia quién, hacia Cristo. Vamos a ver otra imagen. 1 Corintios, capítulo 6. Vimos la imagen del cuerpo, vimos la imagen de la iglesia como esposa de Cristo. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. La tercera imagen es la iglesia como un templo, como un templo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Qué hermoso versículo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido un tabernáculo primero, después estableció un templo para poner allí su nombre, su presencia, y que a través de ese templo puedan conocerle las naciones. En este tiempo, acá vemos una imagen de la iglesia como un templo, ¿sí? Es decir, el templo, la idea del templo es que allí es en donde Dios interactúa con su pueblo, es en donde Dios recibe la adoración, es en donde está la presencia de Dios. La idea del templo es que Dios está allí, Dios está presente, por lo tanto es santo, así de esa manera nosotros tenemos como templo de Dios, tenemos que glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Glorificar a Dios, ¿qué es eso? Mostrar a Dios. Mostrar a Dios a este mundo, glorificale. ¿Cuál es la motivación, la razón? Fuisteis comprado por un gran precio, la sangre de Cristo. ¿Qué otra motivación? ¿Qué otra motivación para valorar
la iglesia local. No hay otra motivación. Fui comprado por precio. Somos templo, ¿sí? Vamos a una más. Vamos a una más, ¿sí? Vamos allí a Primera de Pedro. Vamos a ver otra imagen. Otra imagen. Primera de Pedro, acompáñenme en su Biblia, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Esta es otra imagen. La iglesia como el rebaño de Dios. Así que vimos la iglesia como el cuerpo, como un cuerpo, la iglesia como la esposa de Cristo, la iglesia como un templo. Acá vemos la iglesia como el rebaño de Dios. Fíjese, apacentad la grey de quién. No del pastor, ni de nadie. La iglesia le pertenece a quien es la grey de Dios. Y ahí Pedro está hablando a los pastores, a los ancianos. Y le dice, escuchen bien, la grey es de Dios, hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que apacentarla. ¿Ve usted el valor que Dios le da a su iglesia que está sobre esta tierra? Vamos a la última imagen. La última imagen. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Dice así, esto te escribo, Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá vemos la imagen de la iglesia como pilar y columna de la verdad. Y acá Pablo da a dar tres descripciones de la iglesia. Fíjese, la primera es, versículo 15, va a decir casa de Dios. Casa de Dios. Ahí la idea de casa es la idea de un hogar en donde vive, donde es habitado por una familia, la casa de Dios. La casa de Dios. La idea es la de un hogar en donde habita una familia. La segunda descripción, la iglesia de quién? Del Dios viviente. Fíjese la segunda descripción. Está hablando de la iglesia, ¿no? Pablo le escribe para que si tardo, ¿cómo debes conducirte? ¿En dónde? En la iglesia local. En la iglesia local. ¿Sí? Esta carta fue escrita para Timoteo y ahí Pablo le va a dar instrucción en cómo es conducirse en donde, en una iglesia local. ¿Sí? ¿Qué es? Casa de Dios y es iglesia de quién? Del Dios viviente. Es decir, la presencia de Dios está allí presente en la iglesia. Dios se manifiesta a través de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia local, manifestar ¿a quién? A Dios. La creación revela a Dios. La creación muestra a Dios. Usted ve un cuadro, un paisaje, que yo sé que ahí los hermanos de la iglesia Manuel, porque he estado buscando imágenes y fotos de su ciudad. Usted tiene hermosos paisajes de montaña que yo acá no los tengo, acá es todo plano, ¿sí? Acá es campo, campo, campo. Un paisaje le muestra a Dios, revela a un Dios creador, a un Dios poderoso, pero escuche bien, la creación no salva a nadie. La creación no lleva la salvación a nadie. Entonces, es a través de una iglesia que las personas pueden llegar a la salvación. Porque la iglesia va a manifestar ¿a quién? A este Dios viviente. ¿Y cuál es la tercera descripción? Fíjese, columna y baluarte de la verdad. Mire el valor que Dios le da a la iglesia. ¿Qué nos dice Dios allí? Que la iglesia es columna y baluarte de qué? De la verdad. Y en el mundo tenemos verdades relativas.
Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de vivir. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos una verdad absoluta. Y es la verdad que Dios nos reveló aquí en la Biblia, en las Escrituras. Ahora, la iglesia, ¿dónde Dios puso su verdad? En la iglesia local. Ahí dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia es el fundamento, es el soporte de la verdad. Dios quiso que la iglesia sea el fundamento de la verdad. Dios lo determinó así. La iglesia debe ocuparse de la verdad. La verdad debe gobernar la iglesia. Los púlpitos deben ser gobernados por la verdad y no por opiniones personales. Los pastores de la iglesia, escuche esto, los pastores de las iglesias no gobiernan basándose en los deseos de la congregación, sino en la verdad. La iglesia debe pararse en la verdad, debe sostenerla, debe proclamarla. Debemos estar dispuestos a hablar la verdad, aunque implique ser rechazados o nadie quiere escucharla. Pero la iglesia es columna y pilar y baluarte de la verdad. Qué hermosas imágenes que Dios nos da en cuanto a la iglesia. ¿Usted ve el valor de la iglesia local? Cada una de estas imágenes, escuche bien, cada una de estas imágenes nos muestran la relación que Cristo tiene con los miembros, es decir, con la iglesia, y a la vez vemos una relación los unos a los otros, una relación de dependencia los unos de los otros, que solo se da en el contexto de ¿qué? De la iglesia local. Y en cuarto lugar, una cuarta razón para una membresía eclesiástica, habíamos dicho que la primera era por causa de evidencias bíblicas, eras bíblico. La segunda es se nos ordena a un compromiso con la iglesia local. La tercera es por causa de las imágenes que aparecen en cuanto a la iglesia. Y en cuarto lugar tenemos la obligación escuche bien, la obligación a la obediencia a líderes y la obligación de que los líderes rindan cuenta por el rebaño. Esa es la cuarta razón para una membresía eclesiástica. En las Escrituras vamos a ver, ¿sí? Se nos ordena a obedecer a los pastores, a los líderes, y a los pastores se les obliga, se les manda a rendir cuenta por su rebaño. Todo eso se da en donde, en el contexto de una iglesia local. Dos textos, primera de Tesalonicenses. Ya estoy terminando, hermanos. Este tema es tan fascinante, tan complejo, pero es tan importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Fíjese, aquí vamos a ver el llamado del creyente hacia sus líderes espirituales. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Acá tenemos el llamado de los miembros a someternos a los líderes de la iglesia, obviamente en el contexto de la iglesia local. Por un lado, fíjese, vamos a Hebreos ahora. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Acá vamos a ver la otra parte, por parte de los pastores hacia los miembros. Obedeced a vuestros pastores, ahí está, la obligación de someterse al liderazgo espiritual y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es
provechoso. El mandato a obedecer a los líderes porque ellos velan por vuestras almas y un día los líderes espirituales rendirán cuenta del rebaño. El pastor es responsable, escuche bien, de aquellos que han hecho un compromiso con la iglesia. Es así. El pastor es responsable de aquellos que han hecho un compromiso con la iglesia. Es responsable de su vida espiritual con aquellos que han hecho un compromiso con la iglesia local. Ahora, ya para ir cerrando este tiempo, se me vienen tantas preguntas en la cabeza, pero podemos vivir la vida cristiana, ya para cerrar, podemos vivir la vida cristiana y madurar en la vida cristiana y crecer en la vida cristiana fuera del contexto de una iglesia local. ¿Se puede? Bueno, sí. Yo creo que sí, se puede. ¿Es el modelo bíblico? No es el modelo bíblico. Y hay más. El creyente queda exento, ¿sí? Cuando yo vivo una vida aislada, ¿sí?, de mi iglesia local, el creyente queda exento de los medios de gracia que solo se dan en el contexto de una iglesia local, que es la exposición de la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración, la adoración, la comunión, la disciplina. Cuando yo vivo una vida aislada de mi iglesia local, yo quedo exento de los medios de gracia que Dios da solamente en el contexto de una iglesia local. Hermanos, quiero ya terminar este tiempo juntos y le desafío a que usted pueda abrazar la iglesia local, pueda abrazar la iglesia local, pueda amar la iglesia local, pueda comprometerse con la iglesia local, pueda unirse a su iglesia local y caminemos juntos hacia la eternidad. Quisiera terminar orando, ¿sí?, rápidamente y cerrar este tiempo, ¿sí? Me permite orar por lo que fue el mensaje de su palabra y que Dios bendiga su palabra y que Dios glorifique su palabra, ¿sí?, y que su palabra pueda hacer su obra en el corazón de cada uno de nosotros y también en mi vida, ¿sí? Vamos a cerrar este tiempo orando. Señor que estás en el cielo, gracias por este tiempo. Quiero, Señor, en este tiempo tener una actitud de adoración hacia tu persona, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos menospreciado la iglesia, Señor, la hemos hecho de menos, no la tenemos en cuenta. Señor, pero hoy tu palabra nos muestra el valor que tú le das a la iglesia local, Señor. Señor, que podamos amar y abrazar la iglesia local. Te pido por mis hermanos allí de Iglesia Emmanuel, oro por ellos, por sus vidas. Señor, que tú le puedas prosperar, cuidar, que nada le pueda hacer faltar, Señor, y que tú, Señor, pongas en su mente y en su corazón un amor hacia la iglesia local y un compromiso genuino hacia la iglesia local, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendice tu palabra, Señor, y te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre del Señor Jesús.